La tabla a continuación muestra el valor V de una inversión en dólares N años después de 1990. Observe cómo en la primera fila tenemos N, el número de años después de 1990, y en la segunda fila tenemos V, el valor de la inversión en dólares. Determine la ecuación de regresión lineal que modela el conjunto de datos anterior, y use esta ecuación para responder las siguientes preguntas. Redondea a la centésima o dos decimales más cercanas según sea necesario. Comenzamos realizando la regresión en la TI-84. El primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Para hacer esto, presionamos Stat, y luego Enter. Ingresaremos los valores N en la primera columna, y los valores V en la segunda columna. Observe cómo hay algunos datos antiguos en L1. Para borrar esto rápidamente, subimos a la parte superior de la columna, presionamos Clear y luego Enter. Y ahora ingresamos los N valores en L1. Una vez que tenemos los valores de N, presionamos la flecha derecha para ir a L2 e ingresar los valores de V. Ahora que tenemos los datos en la calculadora, volvemos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir, y realizamos una regresión lineal. Presionamos Stat, flecha derecha una vez para calcular, opción 4 para regresión lineal. Entonces presionamos 4. En esta pantalla tenemos los N valores en L1 y los valores V en L2. Entonces no cambiamos las dos primeras filas. En la tercera fila no estamos usando una lista de frecuencias, así que dejamos esto en blanco. En la cuarta fila podríamos almacenar la ecuación en, por ejemplo, Y1, pero no necesitamos hacerlo para esta pregunta, por lo que nos saltaremos eso, bajaremos a calcular y presionaremos Enter. Observe que A es el coeficiente de X, que es la pendiente, y B es la constante, que es la intersección vertical. Y se nos dice que redondeemos a las centésimas o dos decimales. Y por lo tanto A es aproximadamente 313.25 y octobits es aproximadamente 7598.24. Lo que significa que nuestra ecuación de regresión en términos de N, U es V igual a 313.25 N. 13.25 N. Más 7598.24. 0.24. Y ahora echemos un vistazo a nuestras preguntas. Primero, con base en este modelo de regresión, el valor de la inversión fue, ¿cuántos dólares en el año 1990? Nótese que N es el número de años después de 1990. Entonces llamaron a 1990 el año base, lo que significa que N es igual a 0 representa el año 1990. Pero también sabemos por qué la ecuación está en forma de intersección dependiente. B, el término constante, es la intersección con el eje Y, pero también es el valor inicial. Y por lo tanto, el valor inicial en 1990 fue de $7,598.24. $198.24. Observe cómo si sustituimos N por 0 en la ecuación, tendríamos que V es igual a 313.25 por 0. Y nuevamente porque N es igual a 0 representa el año 1990, y luego más 7598.24. Que por supuesto nos da el mismo valor de $7,598.24. Luego, según el modelo de regresión, el valor de esta inversión aumenta o disminuye a una tasa de ¿cuántos dólares por año? Y podemos responder esta pregunta identificando la pendiente de nuestra ecuación de regresión. Recuerde que la pendiente es M, y por lo tanto, para nuestra ecuación, la pendiente M es el coeficiente de N. Entonces, la pendiente M que representa la tasa de cambio constante o en nuestro caso el cambio de V dividido por el cambio en N, es igual a 313.25, escribamos eso como una fracción. Con el denominador 1. Entonces tenemos 313.25 en todo 1, donde las unidades para el valor están en dólares, y está en años. Entonces, debido a que la pendiente es positiva, esto indica que la inversión está aumentando a una tasa de $313.25 por año.
¿Cuál es la información que necesitamos según el modelo de regresión? El valor de esta inversión está aumentando porque la pendiente es positiva. A una tasa de $313.25 por año. Espero que hayas encontrado esto útil.